los profetas, excepto cuando Dios les revelaba el futuro o cosas así. De lo contrario, su predicación fue siempre amonestar al pueblo. Era tan fácil para el pueblo de Israel desviarse de los mandamientos y de los estatutos. Y ahí tenía el Señor que mandar a los profetas, amonestarles, a exhortarles que regresasen al Señor. Vamos a leer en Malaquías, si lo tienen, capítulo 1, del 1 al 8. Y dice así la palabra del Señor, profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo os he amado, dice Yahweh, y dijisteis, ¿en qué nos amasteis? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice el Señor, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos. Ellos edificarán, y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Yahweh está indignado para siempre. ¡Wow! Y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Jehová engrandecido, más allá de los límites de Israel. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Yahweh de los ejércitos. A vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Yahweh de los ejércitos. Que el Señor bendiga su palabra a nosotros. Permanezcan en pie, vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos. Y me acompañen en el Espíritu en la oración. Padre Santo que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, entre nosotros. Límpianos, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, por poder estar en tu casa hoy. Somos bendecidos. Tantos cristianos en el mundo entero, pensando en Ucrania, no pueden hacerlo tan libremente como nosotros. Y en otros muchos países, otros están en el hospital, enfermos, y no pueden acudir. Pero nosotros, gracias a ti, Señor, podemos estar aquí. Thank you por la salud que nos das. Ahora, Señor, prepara nuestros corazones, incluyendo el de un servidor, para recibir tu palabra, tu amonestación, tu exhortación. Oh, Señor, que no sea un domingo más rutinario, sino que sea un domingo, el día del Señor, un día del Señor especial para nosotros. Poderte escuchar. Háblanos, Señor. Abre estos oídos. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos. Malaquías. Malaquías fue profeta en Judá. Los reinos estaban divididos. El reino del sur y el reino del norte. Malaquías
el último profeta del Antiguo Testamento, fue profeta al reino del sur. Se dice que era miembro de la gran sinagoga y levita. Y también su libro fue escrito en el en el quinto siglo AC, la tercera parte del siglo. Fue escrita. En Amos capítulo 8, el verso 11, Amos profetizó y dijo que después de la muerte de Malaquías vendría hambre a la tierra, pero no un hambre como la que hubo en Egipto, sino hambre de la palabra de Dios. Y yo me pregunto, aquellos que escucharon esto, ¿qué dirían cuando muchos de ellos, los años iban pasando y murieron y no vieron tal hambre de la palabra de Dios y sed? Y otros hijos que lo escucharon de sus padres y fueron muriendo y tampoco. La Biblia nos dice bien claro que todo tiene su tiempo. Por alguna razón, Dios pasaron 400 años entre la muerte del profeta Malaquías y la venida del Mesías, que él traería hambre a la tierra. Recordamos, hermanos, cuando Jesús comenzó su ministerio, miles le seguían, miles. Algunas veces sabemos que fue por llenar la barriga, pero le seguían. Y la entrada triunfal que sabemos cuando entró en Jerusalén, eso fue maravilloso. La gente le adoraba. Ese hambre vino no de hambre de pan, pero sino hambre de la palabra de Dios. Malaquías, el nombre de Malaquías significa mensajero de Yahvé. Y-A-H-V-E-H, de Yahvé. La tradición dice, como les dije, que él era miembro de la gran sinagoga. Malaquías nos trae variedad de temas en estos 4 cortos capítulos que tiene. Pero, oh my, que trae amonestación al pueblo de Israel. Y si lo trae al pueblo de Israel, yo creo que para nosotros es más o menos lo mismo. Amén. Porque la palabra de Dios no fue escrita exactamente para que fuera sujeta al pueblo de Israel. Es para nosotros. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente perfecto, preparado para toda buena obra. Amén. Eso es toda la escritura, sea el antiguo, sea el nuevo. Algunos escogen y hacen diferencia, no, que esto... Y hay cosas que son del Antiguo Testamento que son para aquellos. Pero la inmensa mayoría generalmente es para hoy exactamente igual que en aquellos tiempos. Malaquías nos trae variedad de temas. Pronto el pueblo se apartó de la ley y de las ordenanzas que Dios había pactado con el pueblo de Israel, con sus padres, con los que vivían en el tiempo de Malaquías. Muy pronto. Y no es igual hoy, propensos a apartarnos de lo que aprendimos al principio, nos hacemos negligentes. El pueblo era negligente. Y luego iremos otra vez por los versículos que nos hablan de ello. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos convertimos, algunos supuestamente, antes de convertirnos, teníamos celo por estar en los cultos? No perdíamos un culto. Gloria a Dios. Los hermanos eran todos fabulosos. Amén. Y sin embargo, después que algunos dieron profesión de fe, dieron marcha atrás. Algunos hasta antes de llegar a bautizarse, preguntaban por los diezmos, por la cosa de los diezmos. Después de que se bautizaron, ya no preguntaban nada. Lo mismo que hizo este pueblo en los tiempos de Malaquías. Se olvidaron
de las bendiciones que Dios les había dado y de los pactos que habían hecho. ¿Y qué ocurre cuando eso ocurre? ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Que puede venir la disciplina. Hebreos capítulo 12 nos lo dice, en versos 6 y 7. Porque el Señor dice, al que ama, castiga y disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque ¿qué hijo hay, dice el Señor, que no es disciplinado por sus padres? Si Él es nuestro Padre, no nos asustemos porque nos va a disciplinar. Quizás puede ser que te quite la salud, que te quite el trabajo, pero no siempre, cuidado, no siempre es así. A veces Dios nos permite pasar por una prueba para darnos una lección, para enseñarnos, para acercarnos a Él, y no es disciplina, pero puede ser disciplina. Nosotros tenemos la capacidad de discernir. ¿Por qué tengo esto? Nunca quejarnos, porque si Dios nos permite perder el trabajo o lo que sea, es por alguna razón. Acordémonos de Romanos capítulo 8, el verso 28. No, eso no lo podemos olvidar. Y que todas las cosas, dice, que nos pasan a los que amamos a Dios, a los que hemos sido llamados conforme a su propósito, son para nuestro bien. El mundo se queja cuando le viene una prueba o una desgracia o cualquier accidente o lo que sea, se queja y critica y generalmente condenan a Dios por ello. Pero nosotros no debemos hacer eso. Porque nos lo dice el Señor en su palabra, que todas las cosas que nos pasan a los que hemos sido elegidos por Él. Y hemos sido elegidos todos para ser salvos. Pero Él sabía cuáles iban a responder. Y desde entonces Él por eso ya nos eligió. Pero todos están libres. No creemos en el calvinismo, donde unos están elegidos para ser salvos y otros no. No. Eso no es del Señor. Malaquías estimula al pueblo a que regrese y vuelvan al pacto de Dios que había hecho con sus padres. ¿Cuál era el pacto que Dios hizo con sus padres? Levítico 16, del 26 del 12 al 16, va paralelo con Deuteronomio capítulo 28. En Deuteronomio capítulo 28, desde el verso 1 al verso 14, seguro que más de uno está familiarizado con ello, ahí nos muestra el Señor, le muestra el Señor a Israel las bendiciones, cada versículo del 1 al 14, las bendiciones que recibirá si se esfuerza a cumplir con los mandamientos y estatutos. Si usted rompe los mandamientos, usted no va a recibir las bendiciones. Y desde el verso 15 advierte al pueblo. Pero si estas bendiciones no están ahí, si tú no sigues mis estatutos y mis mandamientos, todas estas bendiciones las volveré en maldición. Ay, ¿cómo se puede ver eso? Yo veo a tales cristianos que prosperan y tienen mucho dinero, y realmente yo no les veo un celo por las cosas de Dios. No te preocupes, el día del pago llegará. Tarde o temprano llegará el día de pago. Y en el día del gran juicio, cuando comparezcamos ante el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, ahí veremos, si no lo vemos antes, ahí veremos el testimonio de estos llamados cristianos. En todas las iglesias los hay. Cristianos por nombre. En Levítico 26 nos dice más o menos lo mismo. Si seguís mis mandamientos, si volvéis a mí, yo os bendeciré. Pero si no, no esperéis bendición. La persona puede prosperar en el negocio, en el trabajo, sí. Y puede ser, si está en los caminos del Señor, siguiendo al Señor, que es el Señor quien les bendice. Pero también puede ser, en algunos casos, algunas personas, que de bendición no hay nada.
Y lo único que tratan es de engañar a las gentes. Era un pacto para bien o para mal, dependiendo del camino que tomaban. Si nosotros, este es el camino, lo mismo que con la salvación. El Señor dice en Juan capítulo 14, verso 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino para ir al cielo, nadie va al Padre si no es por mí. Usted coge el camino de la religión, usted no va a llegar al cielo. Sí, pero hay muchos caminos. No, en el mundo sí, pero en el Señor no hay más que un camino, y es Cristo Jesús. Amén. Amén. Y en esto es exactamente igual. El pueblo de Israel cogió el camino de separarse, no esperar la bendición. Aquí, en nuestra lectura, vemos que se habían apartado del pacto con el Señor. Malaquías fue mandado para reprenderles. Nos dice el verso 1, ¿quién fue de donde venía el mensaje? Nos dice que la palabra era de Dios, de Yahvé, y el mensajero era Malaquías. El pueblo se dedicó a cuestionar el amor de Dios. En el verso 2, yo os he amado, dice el Señor, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacobo? Dice el Señor, y amé a Jacobo, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Por qué? Examinen, señores de Israel, examinen las Escrituras. ¿Por qué amó Dios? ¿Dios hace diferencia? ¿Dios hace acepción de personas? No. Pero cada caso es juzgado a su tiempo y a su historia. ¿Por qué amó? Dice que amó. No dice que amó a Saúl. Dice que lo rechazó. Algunos pueden decir, ¿pero no dice la Escritura que Dios ama a todo el mundo? Sí, pero en cuanto a la salvación. ¿Ok? En cuanto a la salvación, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. Amén. Claro que sí. Pero ahora hay una carrera que andar, hay un camino por el cual debemos de andar. Hay que buscar la santidad y la paz con todos, amén, sin la cual nadie verá al Señor. Ah, pero no ama. Dios te ha dicho que ama, pero ahora tú le sigues. Dios no está obligado a bendecirte a ti ni a mí si nosotros tomamos otro camino. El camino de la venganza, el camino del rabia, el camino del enojo, el camino del chisme, el camino de la crítica. No, no esperes bendición, hermano o hermana, que me escuches. Amén. En el versículo 2 lo demuestra. Y en el versículo 3, Dios les recuerda que Él eligió amarlos y que Él bendice a quien quiere y a quien no quiere, no bendice. Verso 3, y a Esaú aborrecí. Lo hizo Dios y es justo en hacerlo. Él tiene la autoridad para hacerlo y puede hacerlo. Y Él lo que hace es justo. ¿Aborrece a una persona? Claro que puede aborrecer a una persona. ¿Cree usted? Y si no aborreciera a ella, a esa persona aborrecería lo que está haciendo. ¿Cree usted que hoy en muchas iglesias hay gente que está ausente por estar en la playa? ¿Cree que usted que Dios ama a esa persona tanto? Dios la ama para que ser salva y le dio la salvación gratis. Amén. Pero ahora no está amando lo que está haciendo. El día del Señor lo estás glorificando, lo estás honrando al Señor en el culto que le ofrecemos. ¿O estás usando venganza? ¿O está usando la mundanalidad? ¿O está usando todo el dinero que Dios te ha concedido para irte a la playa del pecado? Verso 4, no importa cuánto trabajen o edifiquen, si Dios no es el fundamento de lo que estás haciendo, ya puede ser un trabajo físico en la iglesia, ya puede ser un consejo a una persona, ayudarle al vecino, ya puede ser un ministerio en la iglesia. Si Cristo Jesús, Dios, no es el fundamento de eso, lo estás haciendo para tu vanagloria y no vale para nada. Verso 4.
cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar a lo arruinado. Así ha dicho Yahvé de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. Oh, hermanos, yo podría mencionarles casos en los cuales he visto cómo ellos construyeron en el nombre del Señor. Y Dios lo arrasó. Tarde o temprano Dios lo arrasó. En el nombre del Señor, mencionamos en la escuela dominical, Mateo capítulo 7, los versos del 19 al 23 por ahí. Donde en ese día dice que vendrán muchos diciendo, Señor, nosotros hicimos, en el día del gran juicio, nosotros hicimos buenas obras en tu nombre. Y otros me dirán, Señor, nosotros echamos demonios en tu nombre. Cristianos. ¿Sí? Y yo les diré, apartaros de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Estudie eso. Verso 5, no solo que todo sería ruina, sino que los mismos ojos de ellos lo verían. Y así ocurre. Cuando nosotros nos salimos del camino del Señor y construimos algo que no está en la transparencia, que no está en la honestidad, que no está hecho de corazón, tarde o temprano, Dios lo corta. Verso, ¿por qué les vendría la ruina? Por haberse apartado de los caminos del Señor, tan simplemente como eso. Los cultos para algunos cristianos es pues como un club social. Tú no vas al club social gozoso y alabando el nombre de Dios. No, va a tener un tiempo a chatear, como dicen con los paisanos. Pero la iglesia, el lugar de culto, no es un lugar para chatear. Amén. Es un lugar para venir con reverencia, amén, con gozo, que cuando alabamos al Señor se vea una sonrisa y una libertad para alabar al Señor y decir, gloria a Dios, amén, que mi nombre está escrito en el libro de la vida, amén, y yo no me avergüenzo de hacer esto. Amén. Muchos no lo hacemos porque no lo tenemos dentro, por eso no lo hacemos. Otros tenemos miedo. Si yo digo gloria a Dios, van a pensar que soy un santurrón. Que piensen lo que quieran, hermano. Que piensen lo que quieran. En esta iglesia es democrática. Amén. Igual que un país democrático. Amén. Y usted tiene la voz y el voto de poder decir gloria a Dios. Thank you, Lord. Amén. Qué himno más precioso, Señor. Por haberse apartado de los caminos de Dios, Israel tuvo que ser amonestado. Pero ellos hacían cosas, ellos asistían al templo, ellos trabajaban, asistían a todas las reuniones del templo, a todas las asambleas. Pero en su corazón y en su testimonio se habían apartado. ¿Qué hizo Juan el Bautista? ¿Acaso no conocía Juan el Bautista a los que venían a bautizarse? Él los conocía. Eran paisanos. Él sabía de los fariseos y de los escribas y de los saduceos y de todos ellos. Él no vio que eran personas transparentes y sencillas. Por eso les dijo, víboras, ¿vosotros a qué venís aquí? Id y haced frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué quiere decir eso? Id y limpiar vuestras vidas. Vives en pecado, límpiate antes. Y luego ven. Yo te bautizo, muy contento, igual que el resto. Verso 7 y 8. Ofrecían en su altar lo que nadie quería, las obras de lo que estaba enfermo, cojo. ¿Por qué amó Dios a Jacobo y no a Esaú? Muy sencillo. Jacobo le ofreció un cordero, que es tan lindo, los corderos. Le das un biberón de leche, aunque no tenga la madre, y ya no te vuelve a dejar en la vida. Se viene al lado tuyo y te
pasa por entre las piernas y quieres tocarte, quiere estar al lado tuyo. Eso lo hace un cordero. Tú le coges cariño. Tú le hablas al cordero. Y eso fue lo que le ofreció Jacob. ¿Por qué? Porque era lo que más amaba él, lo más precioso que había. Para el Señor, cuando nos convertimos, somos corderos, ovejas, corderos. El mismo Señor es anunciado por Juan el Bautista cuando fue a bautizarse. He aquí, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es representado como el Cordero. Esaú no hizo lo mismo. ¿Por qué? Porque no amaba al Señor, pero él iría a los cultos igual. Imagínese que esto es un pepino y un carrot, una zanahoria. Pepino y una zanahoria. Oye, lo corto por aquí y el pepino dice, ay, que me has hecho daño. Y el carrot le da un golpe, ay, no. Eso es materia. El pepino se cae y las legumbres se caen y no pasa nada, es materia. No tiene espíritu. El cordero tiene un espíritu. El cordero tiene la vida que Dios le ha dado. El cordero sabe apreciar. La calabaza no sabe apreciar. No le costaba nada. Por eso le ofreció eso a Dios. Ahí demostró el poco amor que le tenía a Dios. Verso 9. O sea, en el verso 7 y 8 vemos lo que le ofrecen. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar? Está amonestando a los sacerdotes. Y esto se puede aplicar a nosotros, a los pastores, si no lo hacemos como es mandado. Ellos sabían que un animal con defecto, o cojo, o ciego, o hasta muerto, era una abominación. Dios requería sacrificios de animales perfectos, porque Él se lo merecía. Amén. Y Dios amonesta a los líderes, a los sacerdotes, igual que amonesta a pastores. ¿Por qué los sacerdotes accedieron a aceptar a ese sacrificio, a ese animal que estaba defectuoso? Tuvo que haber una razón. ¿Quién tenía grandes riquezas de animales, de ovejas, de camellos, de todo? ¿Todo Israel? ¿Todos los habitantes de Israel? No, porque cuando Jesús vino, había pobres, había muchos pobres. No todos eran como Abraham, ricos. ¿Quién eran los que tenían para ofrecer corderos y cabritos y todo eso? Gente con money. Judíos ricos, miserables. Y le llevaban un cordero cojo, ciego. Y los sacerdotes lo aceptaban porque no querían hacerle daño, no querían herir a los ricos, haciendo acepción de personas. Por eso, no querían, ellos hacían acepción de personas, no querían molestarles. Bueno, está ciego, pero no debería estarlo, pero bueno. Si digo que no, a lo mejor se molesta y luego no vuelve más a traer. ¿No? Exactamente igual que hoy. En muchas iglesias no se predica contra el pecado porque el pastor tiene miedo de perder a miembros, o el pastor tiene miedo de perder a personas que podrían llegar a ser miembros y no lo van a ser, porque usted está predicando en contra del pecado, contra lo que le estás ofreciendo. ¿Qué le ofrece? Si Dios pudiera venir y ver las ofrendas que algunos hermanos echan en las iglesias, ¿qué diría? Llévaselo al alcalde de Valladolid, esa ofrenda que has hecho. Llévale un cordero cojo y manco. Le traigo, señor alcalde, le traigo un regalo. Me encanta su política y quiero regalarle algo. ¿Y trae un cordero cojo? Le diría, váyase usted. ¿No? Y sin embargo a Dios se lo traemos. No le damos lo que nos sobra,
No vamos al culto cuando nos complace. No nos ponemos a orar. Nos ponemos a orar cuando las cosas nos van muy mal, a lo mejor. Pero cuando las cosas van bien, nos olvidamos. ¿Qué le ofrecemos? Dije antes que muchos ahora en el verano, en este país, el domingo están adorando a Dios en la playa del pecado. Porque les digo que las playas de donde sean, de Benidorm o donde sea, deberían de tener un letrero bien grande: bienvenido a la playa del pecado. ¿Ok? ¿Y cuántos cristianos? ¿Por qué es la playa del pecado, hermanos? Porque Dios puso una túnica, le dio una túnica a Eva y a Adán, a pesar de que ellos se habían vestido ya. No estaban desnudos completamente para el mundo. Se habían puesto unos vestidos de hojas de higuera bien grandes. Pero Dios vio que eso no era la vestimenta apropiada para hijos suyos. Y tuvo que sacrificar un animal para hacerle un vestido con una piel. Si él fuese personalmente a las playas de Benidorm y de las otras, donde las mujeres jóvenes, excesivamente atractivas, provocativas, que no llevan bikinis, eso no es ya ni bikini, eso es desnudismo. Igual me da que lleve bikini o no. Eso es total perversión. Sodoma y Gomorra se avergonzará en el día del juicio de muchos. Pero claro, ¿qué mal hay con ir a la playa? No, con ir a la playa no hay nada malo. Yo iba todos los días a la playa en Australia, cuando el sol estaba bajándose ya oscurecido, no había nadie. Claro, yo tenía el privilegio de ir todos los días porque estaba al ladito. Tardaba 1 minuto andando a la playa. Y yo solito podía quedarme ahí zambulleando en el agua. Hubo un tiempo en que asistimos a las playas también. Pero cuando el Señor nos mostró qué es lo que es la santidad, eso no es aceptable, hermanos. Y digo, hace 50, 70, 80 años, yo creo que la gente podía ir a las playas. ¿Lo ven en las películas de esos tiempos? Iban vestidos. No tengo nada. Usted lleva un pantalón y un top que no vaya mostrando su whatever, usted puede ir a la playa. No iré muchas veces porque se va a reír todo el mundo de usted. Lo que para el mundo es aceptable e importante es abominación a Dios. ¿Qué hace una cristiana en Benidorm tentando a los hombres? ¿Qué piensan, que los hombres somos hechos de hierro? Darás cuenta en el día del juicio, mi amigo, mi amiga. Darás cuenta. Si no te arrepientes, claro. Porque no puedes decir que te has arrepentido si continúas yendo. No podemos decir que nos hemos arrepentido del pecado si continuamos viviéndolo. Vamos avanzando. Verso 9. Miqueas ruega que oren y pidiendo el favor de Dios. Estas personas, estos judíos, que ofrecían lo que no les costaba nada. Y el sacerdote, el pastor, lo aceptaba todo. En 2 de Samuel, capítulo 24, el verso 24, pero todo el capítulo, tenemos la historia de un hombre que podía haber ofrecido un sacrificio sin costarle nada. Pero él dijo, no ofreceré nada a mi Dios que no me cueste dinero. Y ese hombre, ese buen cristiano, que no sabemos nada más de él, solamente en esta historia, que se llamaba Araúna. Eso es un cristiano. Señor, mi rey, aquí tienes mi era, aquí tienes mis bueyes para el sacrificio, aquí tienes mis yugos para la leña. David no cogió eso como una oportunidad. Podría haber dicho, qué bueno, no me cuesta nada. Dijo, no,
no ofreceré nada a mi Dios que no me cueste. Te lo compraré por precio. Gracias, thank you, Arauna, por 50 ciclos de plata. Lo compró. Eso es un corazón. Lo que tú ofreces los 5 centavos que no te valen para nada. Así hay cristianos, por meses y por años, haciendo eso. Dios les recuerda de que Dios no es deudor de nadie. Hay algunos que piensan que por hacer un ministerio, que ya están haciendo que lo hacen gratis, no cobran nada. Venimos a limpiar la casa del Señor y todo eso tenemos que hacerlo. Gloria a Dios. Venimos a hacer esto, lo otro, y bueno, lo hacemos gratis. Y gracias a Dios que lo que yo veo en esta iglesia, cuando se hacen cosas aquí, se han hecho para la gloria del Señor y no se llevan la honra. Ni siquiera sabía que el hermano Luis, creo que sería, o alguno de ustedes que le ayudara, que bajo un día, la semana pasada, bajo para abajo, y me extrañó primero las alfombras esa negra, pero luego pisé ahí y no se sintió nada. Digo, porque yo siempre ponía el pie, tenía que estirarme a poner el pie en el escaño, no en el centro, ahí, ¡pum! Y ahora puedes bajar, pisar ahí tranquilamente y no se siente nada. Gloria a Dios. Pero cuidado cómo hacemos las cosas. Yo sé, yo creo, esa es mi creencia, que cuando los hermanos aquí en esta congregación vienen a hacer algo, lo hacen para el Señor. Gloria a Dios. Pero examinémonos, hermanos, tengamos cuidado, no podemos descuidarnos. Tanto ese tiempo como el de hoy, hay creyentes que piensan todo esto, que lo hacemos gratis. Pero recordemos que Dios paga a todos, no es deudor de nadie. Dice que Él pagará toda obra, Amén. que sea buena o mala. No sé cuál será el pago de la mala. Y a cada cual le dará así haya hecho cuando estaba en el cuerpo. Amén. Romanos capítulo 2, versos 6 y 8 nos dice exactamente lo mismo. Que daremos cuenta a Él cuando estábamos en el cuerpo. Segunda de Corintios 5:10, que lo hemos mencionado muchas veces. Dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Nosotros no estaremos en el trono blanco, ante el tribunal de Cristo, para recibir conforme habíamos hecho cuando estábamos en el cuerpo. Ahora, lo que hacemos ahora, este domingo, la semana que viene, y la otra, lo que hacemos, eso será delante del tribunal de Cristo aprobado. El Señor nos dará, bendecirá, se gozará de lo que hicimos, porque lo hicimos para Él, lo hicimos ofrendas, lo hicimos para Él, lo hicimos el trabajo, lo hicimos para Él, y Él se gozará, veremos una cara de gozo. Pero cuando aquel lo hace, para decir, mira qué bueno soy, mira, si yo soy el único trabajador bueno, si yo soy el único cristiano bueno, si yo soy el único vecino bueno, no sé cómo será la cara del Señor, pero no creo que sea muy gozosa, hermanos. ¿Cuál es el sacrificio que usted ofrece al Señor? ¿Lo que ofrece al Señor le cuesta algo o hasta incluso va de mala gana hacerlo? O venir a los cultos. ¿Qué le cuesta? ¿Le cuesta algo? Alguno podría pensar, bueno, es que los sacrificios eran del Antiguo Testamento. Oh, no. Oh, no. Yo estoy seguro que más de uno sabe aquí que en el Nuevo Testamento hay sobre todo un sacrificio que muchos cristianos no lo han hecho. En nuestra iglesia y en aquellas otras que están fuera. Muchos cristianos, o por lo menos algunos cristianos, no lo han hecho ese sacrificio. Si eres convertido, podrás hacer ese sacrificio. Pero si no eres convertido, ve conmigo a Apocalipsis capítulo 20 y verás dónde vas a estar.
terminamos aquí. En Apocalipsis capítulo 20, el verso 11. Y recordemos que Dios te ama a ti, a ti, a ti, a usted, a usted, a usted. Que Él nos ama con un amor que no hay otro amor como Él. Amén. Lo recordemos. En el verso 11 dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Se está refiriendo a los planetas, no se está refiriendo al cielo donde Dios habita. Los planetas y las estrellas. Dice que huyeron ante su presencia. ¿Saben por qué? Porque están contaminados por el pecado. Y es como decíamos en la escuela dominical, es como entras en una habitación a oscuras y apalpas el enchufe, lo enciendes y ¡shum! La oscuridad se marchó, las tinieblas se marcharon. Pues así será porque los planetas y la tierra desaparecerán delante de la presencia del Señor. La gloria de Dios no puede, el pecado no puede resistir la gloria de Dios. Y por eso es como poner un papelito fino delante de un potente ventilador. ¡Zum! Así ocurrirá con los planetas. La gloria de Dios. Verso 12. Dice, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Todo el mundo aparecerá delante de Dios, hermano. Si usted, amigo mío, ¿usted realmente no ha habido un renacimiento en su corazón? Y creo que más de uno existe, de los que me están escuchando, aquí en otro lugar. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Usted comparecerá un día ante este trono blanco. Esto es un juicio horrible. Allí estará Cristo Jesús para pronunciar la sentencia. Usted ya está condenado. Si usted no tiene a Cristo en su vida, si usted no le ha recibido como su Salvador personal, no ha confiado en Él, usted está ya condenado a ese castigo. No tiene que esperar aquel día. Y el mar, aquellos que los queman y los tiran al mar a ceniza, no se preocupe, que Dios le dará el cuerpo y el mar los traerá a ese juicio que había en él, los devolvió. Y la muerte y el Hades, que es el infierno, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Le aseguro que en ese día, hermano, usted no podrá fingir nada, amigo. Hermano, no. Me refiero a un amigo. Usted no podrá fingir. Ahí será un remordimiento horrible que le dolerá en el corazón al Señor en ese día y a todos los que estemos allí por haber fingido. Y el verso 14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. De ahí no escapará. ¿Cuántos en las iglesias de todo el mundo juegan a cristianos? Se toman el cristianismo como una profesión, como un trabajo, como un hobby. Pero ¿dónde está el gozo? ¿Dónde está esa cara gozosa? El que gozas cuando ves a una persona que es muy probable que no sea salva, para ofrecerle un folleto, para ofrecerle algo para testificarle. ¿O eso está fuera de tu agenda? Está fuera de la agenda de la mayoría de los cristianos. Si fuéramos a mirar, podríamos ver por un anteojo espiritual especial divino a los cristianos de Valladolid. Y mira que hay cristianos en Valladolid, evangélicos, pentecostales, de esto, de lo otro, de todo. Nos quedaríamos horrorizados que tan poquitos, que a lo mejor no llegan ni a 20 cristianos que ofrecen folletos a las personas y que testifican y que oran por ellos. Yo estoy seguro que hay más de 1000 y más de 2000 que se llaman cristianos. Y a lo mejor 20.
Pues hoy tienes la oportunidad de hacer a tu Señor tu Salvador. Amén. Hoy es el día. Hoy tienes la oportunidad. Con nuestros ojos cerrados y nuestros rostros inclinados en reverencia a Dios, déjeme que le explique sobre el sacrificio que los cristianos tenemos. Un sacrificio. Está en Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios. ¿Qué es agradable a Dios? Que es vuestro culto racional. Presentar nuestros cuerpos, nuestras vidas al Señor. Y dice que no os conforméis a los deseos de este mundo, a las costumbres de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que aprobéis, para que sepáis cuál es la santa y buena voluntad de Dios. Renovemos nuestra mente, nuestro conocimiento. Hermano, yo no dudo de que bautizado o no bautizado, si tú me dices que crees en el Señor y le sigues, yo no tengo por qué dudarlo. Pero examínate tu vida. ¿Le obedeces? El pueblo de Israel no obedeció al Señor y por eso tuvo que venir la amonestación por medio del profeta Malaquías. ¿Y crees que no te va a venir amonestación a ti? Lo mismo que estás escuchando en estos momentos, te lo diría el profeta Malaquías. Lo mismo. ¿Porque te odia? No, porque te ama. Porque te ama y porque Cristo Jesús te ama mucho más que ningún ser humano. Porque te ama. Por eso te ha mandado hoy a que escuches a algunos de nosotros, a algunos de los pastores en todas las iglesias o en muchas iglesias que te dicen la verdad, que te predican la verdad. Apártate del pecado, acude a Dios en este instante y verás tu cambio. Él es el que te va a ayudar a ser fiel. Tú no esperes, como algunos dicen, cuando yo sea fiel entonces lo obedeceré. No esperes a eso. Eso no trabaja así. Obedece. Ve a Él. Recíbele. Dile, quiero estar seguro, Señor, de que tú eres mi Salvador. Y ahora Él te dice el segundo paso. Tú ya sabes cuál es. De obediencia. Hazlo hoy. Háznoslo saber. No te avergüences. Yo no me avergoncé. Y apenas sabía nada de la Biblia. Mi esposa tampoco se avergonzó. Y otros millones más. Padre Santo que estás en el cielo y aquí entre nosotros, como tú nos dijiste, nos prometiste, que donde 2 o 3 están reunidos, congregados en tu nombre, tú estarías ahí en medio de ellos. Y Señor, lo sentimos, que tú estás aquí, no en cuerpo físico, pero sí en espíritu, porque el gozo que hay en nuestros corazones viene de tu presencia. Oh Señor, te ruego que tú concedas la petición de los corazones que están delante de ti, clamando en estos momentos. Dale fe, fortalécele la fe. Y aquellos que no han tomado ese paso, esa decisión, dales fe, Señor, en este instante, para que te sigan. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.